¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. Finalmente el presidente López Obrador presentó su propuesta de reforma eléctrica. Por un lado hay quien dice que es una propuesta regresiva y dañina para el país, que nos regresaría a 1994, y por el otro está quien piensa que sería una reforma que ayudaría a recuperar la soberanía eléctrica de producción de energía eléctrica en el país. Veremos qué piensa la mesa. Además, un nuevo escándalo del periodismo internacional, un consorcio de periodistas globales dio a conocer los llamados Pandora Papers, y ahí se encuentran otra vez algunos nombres muy cercanos a la 4T de gente que escondió su dinero o que invirtió su dinero en paraísos fiscales, lo cual no es ilegal, pero sí podría ser un dilema ético. Además, este fin de semana se dio el relevo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que ahora tiene una nueva división. 9 alcaldías serán gobernadas por la oposición, mientras que el resto por el partido de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo será esta relación aquí en la Ciudad de México? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El presidente ya envió al Congreso una de las 3 reformas que él considera prioritarias para su gobierno. De aprobarse la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, prácticamente tendría todo el control sobre la industria eléctrica. Y aunque el presidente dijo que la reforma no significa nacionalizar ni estatizar, sino darle su lugar a la CFE y que habrá mejores costos de electricidad al no haber intereses privados, así lo dijo, realmente la oposición pues piensa otra cosa. Veamos el contexto. La semana pasada, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma constitucional en materia energética. De aprobarse, la Comisión Federal de Electricidad tendrá personalidad jurídica propia, es decir, será la única encargada de generar, distribuir y administrar la energía eléctrica del país. El mandatario federal señaló que para tener el control de los precios de los energéticos hay que fortalecer a empresas públicas. La iniciativa plantea que la CFE controle el 54% del mercado nacional y el sector privado el 46%. En 2013, la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto otorgó a particulares el control del 62%. El proyecto del presidente López Obrador además plantea la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Energía, mientras que el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se incorporará a la CFE. La iniciativa establece además lineamientos para la explotación de minerales. Solo el Estado podrá explotar el litio, considerado el nuevo petróleo del mundo. Es un mineral no renovable que almacena energía y se usa principalmente para fabricar baterías eléctricas. La iniciativa apunta que se seguirán otorgando concesiones para la explotación de minerales siempre y cuando no se utilicen para producir litio. En Sonora hay uno de los yacimientos más grandes del mundo con reservas de hasta 1.7 millones de toneladas de este metal. Aunque es considerado una alternativa a los combustibles fósiles, la ONU advierte que su producción implica un riesgo ambiental, pues requiere 1.9 millones de litros de agua para producir solo una tonelada de litio. Punto y contrapunto. Comenzamos el debate de esta noche. Saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, extrañándolos muchos, feliz de que ya sea lunes y estemos de vuelta. Bienvenida. Bienvenido también a Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro, aquí sufriendo la desconexión digital que hubo en casi todo el mundo en el día. Oye, preséntanos a ese bellísimo animal que tienes atrás de ti en el teclado, por favor. Reinalda, es una Ahí metichita. está Reinalda, quien hoy Sus también es 15 panelista minutos de esta noche. fama. ¿Cómo estás, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo? ¿Cómo estás? Bien, querido, aquí con el lunes más tranquilo en mucho tiempo con este apagón. Sí. Oigan, y pues la verdad es que hay que decirlo, nos quedaron re mal, caray, y nos quedó re mal una diputada del PRI, Lorena Piñón, quien ayer había confirmado estar en este espacio hoy, nos dio su palabra de que iba a venir a platicar con nosotros sobre los distintos temas que estaban hoy, pero pues canceló 20, 30 minutos antes, cosa que me parece completa y absolutamente poco profesional. Pero bueno, a ver, empezamos entonces con Eder, la propuesta de reforma que presenta el presidente López Obrador. Hoy las planas editoriales de los periódicos principales del país pues tienen argumentos a favor y argumentos en contra, y mi columna de mañana también es sobre el tema. Pienso un poco que los extremos, digamos, esta polarización que hay en el debate público, pues nos lleva a decir, es la peor reforma posible, o lleva a algunos a decir la peor reforma posible contra quienes creen que es la mejor reforma que ha presentado el presidente. ¿Cómo la ves tú? ¿Realmente es el peligro que mencionan algunos escritores hoy, algunos analistas, algunos incluso diputadas como Josefina Vázquez Mota y María, y es senadora, es Josefina, y la diputada Margarita Zavala, también ambas publican sendas columnas criticando la columna?
criticando perdón, la propuesta, mientras que el presidente pues la defiende. ¿Cómo la ves? Me parece congruente que quienes impulsaron la reforma energética neoliberal con Calderón y después con Peña Nieto, hoy cuestionen también esta reforma que lo que pretende es echar abajo algunas de las medidas que más daño han hecho, de las medidas de esta reforma neoliberal que más daño le han hecho a la soberanía energética del país. Me parece que es absolutamente legítimo, no es que se estén poniendo extremos en la discusión, sino que hay una serie de intereses que tienen que defender. Hace mucho tiempo hablábamos de este fraude del autoabasto, que es una forma en la que empresas se asocian, no sé bajo qué términos, con empresas que generan energía y como son socios, pues también se supone que son generadores de energía y así defraudan a CFE. Esa forma de fraude que benefició a bien poquitos empresarios, pero los benefició mucho, por ejemplo, las cadenas de tiendas de Oxxo que no pagan lo que les corresponde de luz, a diferencia de cualquier usuario normal, pues ellos son quienes se van a oponer a esta reforma, pero no solamente son esos sectores que se han visto beneficiados desde ya con la reforma energética de Peña Nieto, sino también la serie de intereses que se mueven alrededor del litio. Creo que ese es un tema estratégico. A mí, por supuesto, celebro la iniciativa del presidente López Obrador de garantizar la rectoría de este mineral en el contexto además global en el que hay una tendencia hacia esta renovación de generadores eléctricos que al parecer el litio puede resolver para el tema de los automóviles, por ejemplo, eléctricos, se vuelve un tema muy importante globalmente y que el gobierno de México quiera proteger este recurso natural que es de la nación, me parece que es fundamental. Ya vimos al paso de los años los buenos resultados que generó proteger al petróleo y que generó también la decisión de que la industria eléctrica fuera una responsabilidad del Estado mexicano. El presidente López Obrador todo el fin de semana ha explicado cómo de la naturaleza de las grandes empresas privadas, pues es el lucro, es obtener ganancia y por lo tanto priorizan los centros, las grandes ciudades para abastecer servicios. Si se les hubiera dejado el suministro eléctrico solo a estas empresas y no se hubiera nacionalizado el sector eléctrico, entonces no se hubiera garantizado la luz para las comunidades más alejadas de este país, que es lo mismo que está sucediendo con el Internet, y el presidente ayer remarcó su compromiso con garantizar que haya Internet en todas las comunidades. Las empresas privadas buscan el lucro con la renta del beneficio de los recursos naturales. La nación tiene que buscar que esa renta se reparta para el beneficio de toda la nación. Insisto, al paso del tiempo, no solamente por los buenos resultados que nos dieron la nacionalización del petróleo y de la industria eléctrica, sino también viendo cómo otros países que no han podido garantizar la rectoría de la industria eléctrica están sufriendo en estos momentos crisis muy severas. Lo de España creo que es ejemplar porque son justamente esas las empresas que pretenden venir a privatizar aquí en absoluto y beneficiarse con esta reforma de Enrique Peña Nieto y que es la que ahora busca echar abajo el presidente López Obrador. Me parece que es muy importante que el Estado mexicano recobre la rectoría de toda la industria energética. Bien. Y que nadie se dé por sorprendido, así como yo creo que es natural que los defensores de la reforma energética de Peña Nieto den su postura. Nosotros siempre estuvimos en contra de esa reforma, siempre hemos estado a favor de que se eche abajo y esta iniciativa del presidente no tira toda la reforma energética de Peña Nieto, ojo, porque está tratando de lidiar con un equilibrio de poderes muy tenso. La mejor muestra de que no fue mal vista la reforma de esta que presenta el presidente López Obrador es que las bolsas no se movieron por el anuncio. Bueno, habrá que ver también la reacción. Vienen pronto funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Hay quien dice, Lisa, que esta reforma podría ser violatoria del TEMEC. Hay quien dice que para fines prácticos la reforma estaba muerta desde enero del 2019 porque no se estaban dando pues nuevas concesiones, no se estaba tampoco aplicando, digamos, lo que venía en esa reforma. Entonces, que para fines prácticos la reforma de Peña Nieto pues ya estaba muerta. ¿Cómo lo ves?
Yo, a ver, no soy experta en energía y creo que esa es la primera declaración que hay que hacer. Entonces, muy poco te podré contribuir como de los aspectos técnicos de la reforma porque son sumamente complejos, pero hay una cosa que en general nos ha preocupado y nos ha preocupado en todos los sexenios en donde esto ha sucedido, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la desaparición de los órganos reguladores o de llevarlos directamente a la cartera, ya sea la Secretaría de Energía que tiene que controlar ese mercado o a la empresa productiva del Estado, que es la que se va a encargar de alguna manera monopolizar, ¿no? Desde la producción hasta la distribución de la energía, que es en este caso pues la iniciativa en cuestión. Entonces, habría una cosa ahí que me preocuparía porque al margen del argumento de soberanía energética que hace Eder, pues al momento tú de tener un mercado que tiene tan pocos jugadores sobre el cual puede desaparecer incluso este tema, que ya lo habíamos hablado en una mesa, no sé si te acuerdas, hace unos meses, del autoabastecimiento y las inversiones que se hicieron para lograr la infraestructura del autoabastecimiento de las empresas y demás, pues es la parte de que quién va a ser digamos, como el mediador, el referee entre pues el interés del Estado y los intereses de potencialmente otras empresas o incluso de los ciudadanos cuando se tenga que hacer algún tipo de intervención sobre el servicio que puede entregar la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, hay ahí una primera cosa que a mí me llama la atención. Luego la segunda cosa, y es leyendo, como tú bien dices, hoy en la prensa estuvo lleno de análisis preliminares sobre esta reforma constitucional, que creo que es importante también decir que apenas fue entregada al Congreso y que por lo tanto pues sufrirá modificaciones, uno podría esperar, sobre todo estando un poco más fortalecida la oposición. Vamos a ver cuál es la letra final de esa reforma, es justamente el análisis que hacía Carlos Ursúa. Y Carlos Ursúa creo que como exsecretario de Hacienda de este gobierno, creo que ponía un poco el dedo en la llaga en algo que no es lo técnico de la generación de electricidad o su distribución, sino del potencial de la potencial presión que podría ejercer sobre las finanzas públicas. Y ese es un segundo punto que creo que tenemos todos a favor o en contra que tomar en cuenta. Si sale más caro generar esa electricidad desde la CFE por cualquier tipo de elemento técnico, pues eventualmente como empresa productiva del Estado, quien tendrá que subsidiar eso es el Estado. Entonces ahí nada más había una pregunta de si le vamos a entregar todo el pastel y de pronto hay ineficiencias que tenemos que subsidiar, no se nos olvide que el presupuesto sí es un juego de suma cero y que a donde lo inviertas le quitas a lo otro. Y tercero, que no podemos justamente, como tú bien dices, abstraer esta discusión del contexto internacional. De nuevo, a favor o en contra, hay una recuperación después de una crisis global por el tema de la pandemia, sí. Hay una amenaza de crisis económica también por la burbuja inmobiliaria china, pero también estamos en un contexto de un aumento muy importante del precio de los energéticos en el mundo, no solo la electricidad, también el gas, y entonces la decisión que se tome no se puede abstraer de esas condiciones para que después no digan que fue culpa del shock externo que esto no haya funcionado. Entonces yo lo único que digo, dimensionémoslo todo muy bien en términos de finanzas públicas, de contexto internacional y también de la viabilidad de deshacer institucionalidad que pueda mediar en ese mercado. Bien, hoy los cortes también, los bloques, perdón, están cortos de tiempo, Alfredo, y tenemos unas pautas comerciales bastante amplias. La otra pregunta también, evidentemente, tú tampoco lo sé, tampoco eres experto en tema energético, yo tampoco, pero la parte política, y creo que también ese tema es importante, y por eso había invitado a Laura Piñón, esta diputada que prácticamente nos canceló hace 20 minutos, porque los ojos están puestos sobre el PRI, es decir, el PRI será el partido que le dará ahora sí que los votos que necesita Morena y el presidente López Obrador para poder aprobar esta reforma. ¿Cómo lo ves? Híjole, no quiero aventurarme a poner cosas en la agenda o en las razones que haya tenido la diputada para cancelar, pero pues probablemente ese es el tema que yo no he escuchado a ningún priista que sepa contestar bien, ¿no? Empezando incluso por el propio Carlos Ramírez Marín, senador, hoy lo escuchaba en radio y pues vacilantes, o sea, parece que no han visto, como si no hubieran visto nada, como si todo pudiera estar en medio de una negociación y a ver, eso no tendría absolutamente nada de malo. Creo que muchos esperamos ver un Congreso que no descalifique a priori, que no diga no
a priori creo que el propio bloque opositor ya se debió de haber dado cuenta que el no enfrente no es absolutamente de ninguna forma el método de éxito o la forma o lo que necesitan para ser relevantes, ¿no? Pero a ver, hay cosas que sí hay que analizar antes de que llegara este gobierno, y ahí le doy toda la razón a Eder. A mí me tocó ver al interior del Senado cómo se movían las fibras, cómo se tocaban las agendas de los grupos parlamentarios, cómo se presionaba a legisladores, incluso los más convencidos de Acción Nacional y del PRI, para hacer esa modificación que se dio a la Constitución en la famosa reforma energética. Y claro que fueron procesos oscuros, acelerados, que dejaron muy poco margen de poder dar una discusión en serio, ¿no? Entonces, los antecedentes son son esos, estoy completamente de acuerdo. Dices tú, Genaro, que el clima de polarización, probablemente, ¿no? Que podría estar jugando acá un papel importante, y sí es cierto, pero el tema es que no nada más es de la propia oposición ni del momento postelectoral, sino que se tensaron tanto las cosas, se puso tanto en esta amenaza de tener la mayoría en el Congreso o arrebatársela a Morena para poder evitar o para poder transitar algo, que ha generado esto, desde luego, un efecto que perdura después de la elección, y eso es lo que estamos viendo, que hace difícil, y a mí me preocuparía más, y especialmente, que entren temas tan relevantes. Ya dijo Lisa las preocupaciones, que yo también no soy experto, que podrían haber en cuanto a la industria eléctrica, pero el tema del litio no estaba antes de las campañas, ni estuvo en medio de todo este clima de polarización previo a la elección, y es un tema súper relevante. Ahí sí hay que hablar del futuro, no nada más del país, sino del mundo, de la modernidad. Sí. En 10 años, la demanda nada más de carbonato de litio va a aumentar 14%, por esto que se comentaba, los automóviles eléctricos, esa transición del automóvil tradicional al eléctrico. Pues vaya, Estados Unidos ha puesto la meta de que para 2030 el 25% de los autos que se vendan sean eléctricos. Entonces, por supuesto que es un tema del futuro, y por supuesto que ahí sí estoy de acuerdo con lo que se dice en la nota, pues es prácticamente el nuevo petróleo, y ojalá que esta polarización y este clima pues tan nefasto al que ya nos hemos acostumbrado no deje pasar la oportunidad de detenernos en este tipo de temas, y ojalá también que no jueguen ni las presiones que hay, ojo, sobre el presidente nacional del PRI, que también es coordinador, o sea, dos responsabilidades que recaen sobre esta persona que dijo que iba a haber un rotundo no a esta reforma y a una serie de reformas que se habían planteado, porque también tienen por dónde presionar. Bueno, primera probadita de este tema que nos va a tener discutiendo seguramente en las próximas semanas, porque para el presidente de las reformas más importantes que ha presentado, e incluso también hay quien dice que esta reforma está incluso confundiendo a algunos sectores, ¿no? Que la desaparición de la CRE y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es otra cosa que no debería estar ahí en esa reforma, entre otras cosas porque la CRE también pues supervisa, digamos, el tema de las licencias para la distribución de gas natural, entre otras cosas que no debería estar ahí, ¿no? Platiquemos más adelante de ese tema. Esto solo fue el primer saque, digamos, para discutir la reforma eléctrica que presentó el presidente. Hacemos una pausa y al regresar, ayer se publicaron los Pandora Papers, la mayor investigación de periodismo colaborativo realizada en la historia. 600 periodistas que durante 2 años revisaron el registro de empresas offshore que se crearon a miles de figuras públicas, líderes mundiales y funcionarios de distintos gobiernos para esconder fortunas en paraísos fiscales, lo cual no es ilegal, pero podría ser inmoral. La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que ya inició una investigación. Volvemos con esto, punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este domingo se publicó la mayor investigación de periodismo colaborativo que se ha realizado hasta ahora, con la participación de 600 periodistas de 117 países. Los Pandora Papers revelaron los secretos financieros de 35 líderes mundiales y más de 330 políticos y funcionarias públicas en 91 países y territorios. Esta lista incluye a artistas, a cantantes, a deportistas, así como conocidos empresarios y empresarias de todo el mundo que han creado compañías fantasmas, fideicomisos, fundaciones y todo un entramado financiero para evadir el pago de impuestos.
Como sucedió con los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha aclarado que la creación de empresas en paraísos fiscales pues no es ilegal y de hecho ese es precisamente el problema. Los Panama Papers, publicados en 2016, solamente documentaron a los clientes de un despacho, Mossack Fonseca, mientras que los Pandora Papers revelan la información de 14 empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza. En los Pandora Papers, el consorcio tuvo acceso a 11.9 millones de documentos. Muchas de las personas que aparecen en esta investigación o sus representantes legales han respondido esto, que no es ilegal crear empresas en terceros países. Sin embargo, la evasión fiscal es un delito y ocultar fortunas exorbitantes para evitar el pago de tributos afecta a las arcas de prácticamente cualquier país. En la lista aparecen 3.047 nombres, 3.047 de fortunas originadas aquí en México. Todavía no sabemos si legal o ilegalmente y que fueron trasladadas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos y despachos legales de acuerdo con esta investigación. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ya dijo que la dependencia a su cargo inició una investigación al respecto y la inició Alfredo porque pues, aparecen varias figuras incluso cercanas a la 4T. ¿Cómo lo ves? Sí, así es. Bueno, primero felicitar a todos los medios mexicanos que se sumaron a este esfuerzo monumental e increíble, como ya se ha recalcado en la nota y como lo has recalcado tú, el mayor ejercicio de periodismo colaborativo que hayamos conocido. Y yo partiría primero de controvertir esta afirmación de que no es ilegal y que es solamente un dilema ético, porque no necesariamente es un dilema ético, y creo que el caso lo podemos ver en lo que toca de los políticos mexicanos, en la situación del senador Armando Guadiana, ¿no? Este senador que la semana pasada estaba pidiendo a la UIF que investigara las universidades y ahora el investigado va a ser él. Porque lo que sí existe en México de muchas cosas que por supuesto que nos faltan para avanzar en la transparencia y en poder hacer algo con estas fortunas de las personas más ricas del país, es la ley 3 de 3, ¿no? Es ese ejercicio ciudadano que surgió en 2015 para obligar a los candidatos y luego a los funcionarios a presentar sus declaraciones su declaración fiscal de intereses y patrimonial. Y en el momento en el que incumplen y en el que, como dice el senador Guadiana, se le olvidó, ¿no? Fue una tontería no haberle entendido al Declaranet y haber subido esta fortuna o esta parte de su fortuna de no haberla declarado, pues por supuesto que ahí hay algo que hay que investigar. Si tuviéramos una Fiscalía General de la República no dependiente del presidente, verdaderamente autónoma y sin un Gertz Manero al frente, pues a lo mejor primero tendríamos que haber escuchado una declaración de la Fiscalía General de la República, o tendríamos que estar escuchando en estas horas de iniciar investigaciones, porque como bien lo que es cierto y lo que dijo hoy el presidente, lo que se ha repetido mucho y es cierto, es que pues, tener dinero por supuesto que no es ilegal y no es inmoral. El tema es que todo el dinero que debe de tener en este país un funcionario, un político y alguien que está en servicio público, debe de ser explicable. El origen de sus fortunas tiene que ser explicable, y estamos viendo nombres que tenemos necesariamente que pensar, o tiene que hacer pensar en el personaje y en los escándalos que han venido atrás de ellos. Hoy el presidente López Obrador ahora sí que le hizo un flaco favor a Bartlett, porque la propia Secretaría de la Función Pública, con Irma Eréndira al frente, Irma Eréndira Sandoval al frente, exoneró a Manuel Bartlett porque su pareja, Julia Abdala, no era su pareja, no era su esposa, no eran ni concubinos. Hoy el presidente de plano dice la esposa de Manuel Bartlett, ¿no? O sea, nada más para darnos cuenta. Y es la segunda vez que aparece ella, ¿no? Digamos, también con este tipo de... varios casas a nombre de ella, ¿no? Exacto. Y el punto, en su momento fueron las casas y esta fortuna que pues no han explicado los Bartlett. El punto es que esta señora no tenía absolutamente nada antes de tener o no tenía esto antes de tener una relación con Manuel Bartlett, y pues se hizo todo desde el gobierno para encubrirlo, para protegerlo y para decir, no tiene nada que ver la señora con Manuel. Pero digo, son dos como bien dices, 3,000 nombres de mexicanos que han aparecido ahí, de políticos que están ahí, más lo que vamos a ir sabiendo en estos días, pero ojalá que la Unidad de Inteligencia Financiera haga su chamba y ojalá
Digo, ya es, creo, pedirle peras al olmo, pero que la Fiscalía General de la República haga lo que tiene que hacer. También el ex coordinador legal de la Presidencia de la República, Julio Scherer, está en la lista. Alicia, ¿cómo lo ve ese presidente? También dice, pues son tan poquitos, de un porcentaje tan minúsculo de tantas, ¿no? De 3,047 mexicanos que están ahí, ¿no? ¿Qué pensar de eso? Pues es que yo voy al origen de cuál es el objetivo final de estos instrumentos financieros, porque al final del día son eso, ¿no? Instrumentos financieros legales o arquitectura financiera legal. Y parte de los periodistas que estuvieron haciendo esto explicaban el fin de semana que hay por lo menos cuatro elementos en los cuales poner atención. Uno, que están hechos para deliberadamente ocultar riqueza. Entonces, pues ahí hay dos preguntas siempre. ¿La riqueza fue lícita en origen o fue ilícita en origen? Y el que la puedan esconder es problemático para investigar el origen lícito de esos recursos. Dos, se hace para evadir impuestos abiertamente en términos de no pagar impuestos o en términos de pagar menores impuestos, que es lo que le llaman la optimización fiscal. Tres, el hecho de que se vuelven irrastreables los beneficiarios finales de esas operaciones, sea en dinero líquido, sea en propiedades, sea en otro tipo de activos, porque todo se esconde a través de fachadas de muchísimas empresas y lo más importante, que era el cuarto elemento, decían, no es una relación de un grado de distancia, siempre es una empresa que se crea, que a su vez es comprada por otra empresa, que a su vez es comprada por otra empresa, dentro de los cuales las acciones o los activos se reparten en fideicomisos o en otro tipo de cosas, y entonces al final termina siendo sumamente difícil saber quién se beneficia de todo esto, porque tienden a ser más de una, tienden a tener operaciones en más de un país, y la intermediación es gigantesca y es mucho más rápido de lo que pueden ir las investigaciones fiscales en los países. De ahí que pues lo que se presuma con estos instrumentos es que si hay una voluntad justamente de evadir las leyes del país en donde se origina esa riqueza. Interesante me pareció con este tema de los Pandora Papers es que no estamos hablando de una investigación de 2 años que se limite solo a esos 2 años, sino que investigaron todas estas sociedades y estos instrumentos financieros desde la década de los 70 hasta el año 2020, y es ahí, haciendo minería de datos con uso de palabras clave, que salen estos 3,000 y tantos nombres de mexicanos, con más de 1,000 empresas asociadas a esos 3,000 nombres, ¿no? Que por supuesto están diversificadas en un esquema muchísimo más grande. ¿Por qué nos importa y por qué justamente ya lo insinuaba Lecona? ¿Por qué que aparezcan políticos mexicanos ahí? Bueno, pues porque un senador de la República tradicional, y más en estos tiempos de austeridad, no tiene como carrera política nada más manera de hacer 28 millones de dólares en patrimonio. Para que la gente entienda cuánto es esto en pesos mexicanos, son más de 500 millones de pesos mexicanos, cuando el salario de un senador, ya con todo y comisiones y vales de despensa y gasolina y no sé qué, pues debe andar por los 150,000 pesos, ¿no? Y simplemente cerrando esto, para México es importante, y por eso Santiago Nieto, porque la legislación mexicana, según decían los reporteros que investigaron esto, considera delito de evasión de impuestos y paraíso fiscal a toda aquella jurisdicción que pague por impuestos sobre la renta o sobre el ingreso menos del 22.5%. ¿Por qué? Pues porque México dice, a mí me tienes que pagar la diferencia. Si no lo hicieron, ahí están incurriendo sí en un delito. De acuerdo. Finalmente, Eder, como les digo, tenemos realmente bloques muy cortos. No es ilegal, pero no es inmoral que gente de la 4T tenga su dinero ahí y que no esté pagando impuestos. Yo creo que no necesariamente es ilegal, pero sí puede constituir una ilegalidad. Y sí, hay 4 personas del entorno de la 4T, se tienen que investigar y deslindar responsabilidades. Al presidente hoy le interesaba mucho esclarecer el tema del del secretario de Comunicaciones y Transportes, porque es el que depende más directamente de él en este momento. Me parece que hay 2 temas de fondo en estos actos. El origen de los recursos, que como es tan difícil rastrear toda la operación, es más difícil todavía saber cuál es el origen de estas cantidades de dinero, y también rastrear cuántos impuestos se han evadido gracias a estas
formas de triangulación de recursos. Y así como hay 4 personas cercanas a la 4T, también hay muchos otros políticos del PRI, del PAN, y hay empresarios que también tienen que esclarecer. Los dueños de Televisa y Televisión Azteca, están muchos personajes cercanos a varios medios de comunicación, está la REA, o sea, los hombres más ricos de este país utilizaron estos medios. No es ilegal, insisto, no necesariamente es ilegal, pero sí se tiene que esclarecer. Y la otra, el valor de este tipo de investigaciones es que nos permiten identificar realmente cuáles son tener un aproximado de las fortunas reales de las familias más pudientes del mundo. Y pues podremos estarnos cuestionando cómo es que en un México con tan profundas desigualdades como el que se generó a partir del neoliberalismo, se generaron tantos millonarios con estas posibilidades de hacer estas triangulaciones económicas. Me parece que lo importante aquí es que se haga una investigación exhaustiva y que en el caso en donde haya evasión de impuestos, pues que hagan que paguen sus impuestos quienes se niegan. Sobre todo sabemos que el señor Ricardo Salinas Pliego le ha gustado mucho burlarse en redes sociales de la política fiscal y de la política en general de la 4T, pero es uno de los grandes evasores fiscales de este país. Entonces, creo que ahí radica el valor. Y ya por último, se hace Odebrecht, Panama Papers, ahora esta otra investigación muy valiosas, y a mí me da mucha tranquilidad que el entorno cercano, el círculo cerrado del presidente, no aparece nadie hasta este momento. Creo que ahí Julio Scherer era muy cercano, ¿no? Julio Scherer no Pues era. muy cercano. Más cercano que Julio Scherer. No sé. Por favor. Sí, pero insisto, hay que investigar. Yo no voy a meter las manos a fuego por Julio Scherer. Además es el que mejor le fue en esas triangulaciones de los 4 que se investigan, pero habrá que ver si el origen de esta fortuna tiene que ver con sus acciones dentro de la 4T o no. ¿No? Bueno. Ese es un tema que hay que esclarecer antes de tratar de endilgarle el problema a la 4T. Rapidísimo, Lisa, porque nos vamos, 20 segundos de verdad. Es de 10 segundos. El problema no es si la riqueza original viene de su participación en la 4T o no. El problema es que en activo esas figuras deliberadamente sobre las ganancias que generan están evadiendo impuestos en México. Ya. Entonces, si las hizo antes, pero yo digo, hoy están evadiendo impuestos. Bien. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es, veamos si la riqueza se la hicieron aprovechándose de la 4T. Ahí sí habría algo imputable a nosotros. Bueno, si no, sí, no, pero son dos temas distintos, ¿no? O sea, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. Y aquí lo que estamos discutiendo con los Pandora Papers es evasión de impuestos, simple y llanamente, ¿no? Enriquecimiento ilícito, no necesariamente. Bueno, hacemos una pausa. Al regresar, el viernes, las y los nuevos alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México rindieron protesta. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, no acudió, pero dijo que habrá una relación institucional con ellas y con ellos, sin importar su filiación política. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Sin la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el viernes pasado las y los 16 nuevos alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México rindieron protesta ante el Congreso local. Sheinbaum dijo que habrá un trato institucional para cada alcalde y alcaldesa sin importar su filiación partidista. Y es que 9 de las 16 alcaldías serán gobernadas ahora por la oposición. Por cierto, esta mañana la Unión de Alcaldes informó que crearán una red de casas de apoyo para mujeres en situación de violencia. Veamos el contexto. El viernes, 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México tomaron protesta ante el Congreso capitalino. A diferencia de 2018, cuando Morena ganó 11 de las 16 demarcaciones, los próximos 3 años el partido en el poder gobierna solo 7. Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. La alianza formada por el PRI, PAN y PRD encabeza Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.
En junio, los 9 alcaldes de la oposición formaron la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, luego de no ser recibidos por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. A inicios de septiembre, Sheinbaum aceptó reunirse de manera individual, luego de que las y los miembros de la Unión de Alcaldías no pudieron entrar al Congreso capitalino y denunciaron agresiones por parte de elementos de la policía capitalina. Una semana después, en conferencia de prensa, la Unión pidió al Congreso local destinar fondos para hacer frente a consecuencias de desastres naturales. También pidieron al gobierno capitalino solvencia presupuestal y ampliación líquida para tener recursos en el último trimestre de 2021. Sheinbaum descartó un incremento del presupuesto y dijo que hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentran, pero que no hay recursos para incrementar el presupuesto de ninguna entidad. La próxima semana, la jefa de gobierno tendrá su primera reunión de cabildo con las y los alcaldes para abordar temas de protección civil y seguridad. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir. ¿Cómo ven esta nueva relación de poder aquí en la Ciudad de México? Y en efecto, pues evidentemente es una nueva realidad a la cual la jefa de gobierno tiene que ahora que adecuarse. ¿Cómo lo ves, Eder? Empiezo contigo ahora. Aunque empecé el primer bloque. No, perdóname, discúlpame. ¿Quién me faltaba sí, empezar entonces? Me faltaba empezar Lisa, empiezo contigo. Muy bien, gracias, Eder. A ver, yo creo que es un tema bien interesante porque efectivamente la Ciudad de México es un bicho que se cuece aparte. De entrada hay varios servicios públicos que se gestionaron a nivel de ciudad por temas de economías de escala, como puede ser la recolección de basura, los servicios de limpia, el tema de seguridad que tiene. Aquí sí avanzó este tema de lograr por lo menos un mando unificado si no fuera único, y luego al mismo tiempo tienes pues básicamente 16 ciudades pequeñas adentro de la misma ciudad que tienen retos particularmente importantes y donde va a ser sumamente necesaria la colaboración. Políticamente, me parece que este tema de la unión de los alcaldes, pues es básicamente una estrategia narrativa electoral dedicada a efectivamente conformarse como un grupo de presión frente a la alcaldesa, frente a la jefa de gobierno, perdón. Pero pues a mí más allá de las palabras y de sus buenas intenciones, me interesará evaluar evidentemente cómo lo van haciendo. Y ahí, porque la nota cerraba en los temas de seguridad, porque va a ser como de lo primero con lo que se van a coordinar con la jefa de gobierno, pues no echemos mucho las campanas al vuelo de ninguno de los dos bandos. Es decir, va a haber alcaldías que tienen problemas fuertísimos de seguridad que siguen en las manos del grupo mayoritario, que siguen en las manos de Morena, y hay otras que cambiaron y que va a ser la oposición y que tienen unas broncas tremendas. Pongo un par de ejemplos. Homicidio doloso y feminicidio, por número de absoluto de víctimas, Iztapalapa es quien tiene el mayor problema en toda la ciudad, pero por números ponderados ya por población es Cuauhtémoc. Una sí se quedó en las manos de Morena, la otra cambió, con una alcaldesa que desde el día 1 parece despilfarrar el dinero en su toma de protesta, que hizo una especie de entrega de los Oscar, con alfombra roja, flores y mariposas, que además después se murieron por el tema de sus cohetes. ¡Qué barbaridad! En lesiones dolosas, por ejemplo, que es un delito del que hablamos poco, ¿no? Pues Gustavo Amadero tiene por número de víctimas totales el segundo lugar, Iztapalapa también, pero entran otras alcaldías que se quedaron en manos de Morena y de las que normalmente no hablamos, como Milpalta, ¿no? O Benito Juárez, que sí se quedó en las manos de la oposición con un alcalde que se reelige y que parece no haber gestionado bien ese tema, lo mismo que robo a transeúnte. Miguel Hidalgo, por tasa de víctimas, es la alcaldía en donde mayor robo a transeúnte hay, según los propios datos de la DIF, y entonces cada uno va a tener esa problemática que lidiar, pero con la absoluta necesidad de que, aunque ellos puedan coordinarse con los jefes de cuadrante de la policía, seguridad es un tema estatal, lo mismo que muchos otros servicios públicos, y ahí sí van a tener que tejer con filigrana de los dos lados para que los beneficiarios sean pues los que siempre tienen que ser los beneficiarios, ¿no? La ciudadanía, y que libremente pueda volver a elegir en la próxima elección quién se queda, pero yo lo que haría sería un llamado a la responsabilidad. Bien. ¿Cómo ves ahora sí esta nueva relación en la Ciudad de México, Eder? Interesante. Yo, a Claudia, los alcaldes de la oposición del trienio anterior nunca la acusaron de no ser institucional. Hubo algún momento de tensión por el tema de vacunas, pero se resolvió de inmediato, se esclarecieron todas las dudas y no ha habido ese problema en la Ciudad de México. Y yo creo que el tema que sí va a generar muchas tensiones, porque como bien decía Lisa, muchos de los temas de gestión de las alcaldías son en realidad responsabilidad de la Ciudad de México. El tema de seguridad pública nunca le recargan el costo político de alguna mala decisión a un alcalde antes de
recargárselo a quien encabece la jefatura de gobierno, y aquí no es la excepción. El tema en donde sí hay una tensión es en el cambio de uso de suelo, todo el tema del negocio inmobiliario, es ahí donde va a haber una tensión, porque vimos los sucesos después del temblor del 2017, todos los escándalos que han suscitado por los negocios inmobiliarios en alcaldías específicamente de Acción Nacional, y la tensión que se generó aquella vez en el Congreso local, donde los alcaldes electos querían entrar, según ellos, por la fuerza, cuando podían hacerlo sin ningún problema, era porque se estaba discutiendo ahí adentro la posibilidad de centralizar el tema del uso del suelo y de tener más vigilancia sobre la posibilidad de negocios inmobiliarios. Entonces, creo que ahí es donde va a generarse una mayor tensión. Yo confío plenamente en la forma en la que la jefa de gobierno ha podido resolver diferencias en favor de la ciudadanía. Con el alcalde de Coajimalpa, por ejemplo, que se religió, siempre ha tenido muy buena colaboración, muy buena relación en los temas institucionales. Yo creo que eso se va a mantener, pero insisto, en donde hay que poner el ojo es en el tema del uso del suelo y los negocios inmobiliarios. Ya se les cayeron varios negocios de centros comerciales que querían poner en la Ciudad de México y que terminaron siendo utilizados como parques públicos rehabilitados por la jefa de gobierno. Entonces, creo que dado que han perdido varios estados de la República, cada vez se anclarán más, se recargarán más en los gobiernos locales, y si hay un buen ejercicio de observancia para estos alcaldías y municipios del PRIAN, seguramente se podrá evitar que que saquen sus finanzas públicas. Bien. Y finalmente, Lecona, ¿cómo lo ves tú? Creo que en tu alcaldía sí hubo también alternancia, ¿no? ¿O no? No, Benito Juárez. Benito Juárez. Mira, es PAN, ¿no? PAN, tremendo. Por eso el presidente ya de plano dijo hoy que la colonia del Valle, exactamente, que aquí hay más conservadores. Se refería a ti, Leco. Sí, creo que ahí sí la sentí personal para que veas, pero pues ni modo, uno aguanta. Oye, sí, yo creo que en seguridad es donde se encontraron como la tranquilidad que tuvo que estamos viendo ahorita para iniciar estos nuevos gobiernos en las alcaldías. Yo creo que después de todas las tensiones, después de todo lo que vimos incluso en la transición, este evento que refería de donde una alcaldesa sale lesionada, una alcaldesa electa, Lía Limón, sale lesionada por golpes de la policía. O sea, no pintaba que la cosa fuera a arrancar, por lo menos yo no me lo esperaba, de una forma tan mesurada, porque yo he escuchado tanto a los alcaldes de la oposición como a funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum, y por lo menos si uno se hubiera perdido todo lo que vimos en la transición y después de la elección, creo que es más o menos el tono que uno esperaría, ¿no? Porque a pesar de que está ahí el 2024 instaladísimo, o sea, fue casi una decisión después de como suele pasar, después de la elección intermedia, de ya tomar todos su trinchera, de ya todos afilarse las uñas, afilar los cuchillos, y ahora sí venga, ¿no? El cambio de color institucional de el gobierno de Ciudad de México por color morena, los movimientos que vimos, luego todo la alianza esta de alcaldes, pero yo en las declaraciones que he estado escuchando, insisto, hay cierta prudencia, hay cierto tono, hay cierto incluso de la propia alianza opositora de decir, pues nosotros vamos a intentar dar buenos gobiernos en esto y otro, no nos vamos a obsesionar con perseguir a los funcionarios que están saliendo de las alcaldías porque queremos ver hacia adelante, y ya de nosotros mismos tendrá que salir preferentemente un candidato para 2024, y creo que eso, de cierta forma, si se mantiene en lo institucional, si se mantiene en una competencia entre gobierno de la ciudad y alcaldías, pero todo desde el mejoramiento y todo desde el vamos a hacer que las cosas transiten de la mejor forma, pues son buenas noticias para la ciudad, aunque a mí, por supuesto, que me tiene muy tenso el hecho de que haya perdido la izquierda, o lo que teníamos pensado como izquierda en la ciudad, tanto, pero sobre todo por lo que no hemos podido aquí explicar con toda claridad, porque no es posible dar una sola explicación, que es por qué perdió tanto Morena en 2018, cuáles son esos factores, cuál es esa molestia. Entonces creo que al final este pluralismo y este bloque opositor, si lo hace bien, si no se dedica a la politiquería, puede ser un buen
contrapeso, que ahora sí que tomando las declaraciones que han hecho funcionarios de la propia Claudia Sheinbaum, pues les va a servir al propio gobierno como brújula, sí, y para ver para dónde sí y para dónde no. Eso es, creo que lo que como ciudadano, como habitante de esta ciudad, queremos, más allá de los colores, de las fobias, de las acusaciones y demás, que sea con los buenos gobiernos, que sea dando resultados, que sea bien coordinados y dejando diferencias aparte, como nos vengan a demostrar cuál es la opción por la que tendremos que votar en 2024. Bien, me queda un minutote por si alguien quiere. Adelante. Sí, a mí coincido con Alfredo en el sentido de que es una posibilidad muy interesante para los gobiernos locales de la oposición para demostrar que si bien sus dirigentes cuando llegaron a la presidencia de la República o a los gobiernos estatales lo hicieron fatal, pues que a lo mejor ellos sí tienen otra fórmula de gobernar con su postura ideológica, pero que gobernar en favor de la gente, que lo demuestren. Aquí en Tlalnepantla, mi municipio, también hay transición, volvió a ganar el PRI, volvió a ganar un presidente municipal con unos antecedentes bien extraños, pero bueno, pues si hacen un buen gobierno, creo que eso puede ser una plataforma para tener una oposición digna. Y ya por último, yo pregunto, de verdad una pregunta franca, no sé si haya alguna evidencia de que el golpe a la alcaldesa electa se lo dio un policía, porque los panistas empezaron, los alcaldes electos y las alcaldesas empezaron a empujar y se hizo ahí un rollo y es un montaje, yo no he visto. Se había dudas, ¿no? Digo, si había no sé sido un policía o si había sido un problema. O sea, nunca se supo realmente tantas bien. cámaras que había ahí que no hubieran grabado cuando le pega el policía, sí me parece que es muy extraño, pero no vi y no sé si haya alguna evidencia. Y que por eso también hay que decirlo, a los pocos días, me parece que al día siguiente o 2 días después del evento, pues Elía Limón se reunió con Claudia Sheinbaum y como que dijeron borrón y cuenta nueva, que haya una relación, digamos, cordial, ¿no? Pero bueno, vamos a darle seguimiento también a ver qué ocurre aquí en la Ciudad de México con esta nueva realidad, esta división que hay, evidentemente. Más de la mitad de las alcaldías ahora son gobernadas por la oposición. No habíamos visto ese escenario, pues prácticamente creo que nunca desde que el 97 ganara Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, ¿no? Como que siempre había habido, la mayoría de las alcaldías habían sido gobernadas por el mismo partido del jefe de gobierno, Eder. Aunque Andrés Manuel no tuvo la mayoría en la Cámara Local sí, cuando fue jefe de gobierno, los primeros 3 años, ya luego, sí, en alcaldía sí tenía la mayoría. Sí, en Congreso siempre sí, en Congreso sí ha habido división, pero en alcaldías no se había dado este fenómeno. Vamos a ver ahora cómo le va a Claudia Sheinbaum. Está interesante, la verdad es que sí. Bueno, hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de la panelista, los panelistas esta noche con la paparrucha, así que no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. Si usaste las redes sociales durante el fin de semana, seguramente viste todo tipo de mensajes en defensa de la sopa instantánea. Sí, esa sopa de vasito que quizás te ha salvado del hambre en más de alguna ocasión y que según la paparrucha que se viralizó, sería prohibida en México. Todo empezó el viernes pasado, cuando el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, Ricardo Sheffield, señaló que retirarían estos productos tras un análisis de laboratorio. Esta mañana, Sheffield ya aclaró que no se prohibirán las sopas instantáneas y que solamente 3 productos de diferentes marcas fueron sacados del mercado por publicidad engañosa. Por ejemplo, sopas que se promocionaban como con verduras y que en realidad no tienen ningún vegetal. Así que ya lo sabes, puedes seguir disfrutando de tu ramen instantáneo, pero hazlo con moderación, pues tienen grandes cantidades de grasa y de sodio. No caigas en desinformación, en noticias falsas, en paparruchas y sigue cuidándote para evitar contagios. Vacúnate cuando te toque la primera o la segunda dosis. Utiliza cubrebocas, especialmente si vas a estar en un espacio con mucha gente. Mantén la sana distancia y ventila los espacios cerrados. Nos vemos mañana en punto de las 11 para un nuevo Punto y Contrapunto. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Alfredo. Nos vemos por acá con ustedes el miércoles. Por lo pronto, descansa. Muy buenas noches.